Vamos a tocar un tema que yo le he puesto el aguijón fatal. Vamos a ver también que este aguijón es el último enemigo a vencer. Y no solo es para vencer aquí en este tiempo, hablando de que todos estamos bajo la ley de la muerte. Dice, ¿dónde está tu victoria, oh aguijón, o la muerte? Dice el apóstol, ahorita lo vamos a leer, pero existe que el aguijón sigue teniendo autoridad sobre ciertos, no solo los salvos. Vamos a ver también que los santos tienen que estar luchando cada día, el largo día que es una eternidad, dice, tienen una eternidad de promesa de parte de Dios, la vida eterna, dice la palabra, es un largo día, lo vamos a ver a la luz de la Biblia con claridad, y los santos tienen que seguir venciendo al aguijón aún allá en los cielos, porque la Biblia dice que los santos no son confiables para Dios, dice que desconfía de ellos, no confía en ellos, dice en Job 15:15, no lo ponga, ahorita vamos a ir a los textos con orden. Es importante entender que el santo es glorificado en su alma, en su creación, lo que es creado, y no alcanza lo divino. El único que vence al aguijón fatal es el perfecto. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Es importante que entonces no estemos confiados, o no solo confiados, sino cuando uno ya no desea más por la cuestión de los precios, que tiene que ver con precios altos para vencer al aguijón fatal. Vamos a irlo siguiendo. En 1 Corintios 15, 55 y 56, habla del aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Por eso maneja el apóstol Pablo, la ley me mató, dice, hablando que necesitamos morir a esta vida para poder vencer ese aguijón que es el enemigo. Hay otro aguijón que es de Dios y lo podemos llamar también fatal, porque la muerte es algo que el que no llegue a la perfección va a tener que estar obediente eternidad de eternidad. Si no pasa esa obediencia, se queda como santo. El perfecto es el único que tiene la bendición de ser para siempre eterno, ser inmortal. Por eso muchos que desprecian la perfección no saben de esas cosas que son leyes, que están escondidas, y las vamos a ver. Voy a tomar algo pequeño para hacer una alegoría. Estábamos en Chile, nos tocó ver un programa con relación a las cuestiones de la anorexia y la bulimia, y empezó ella a dar sus pormenores de por qué hay una relación cuando falta el potasio, el fósforo y el cloro en la alimentación. Cuando alguien empieza a querer bajar de peso y empiezan a ayunar, a tener comidas que no son completas, entonces empiezan a faltarles esos tres elementos en lo que es el cerebro. Los pensamientos ya no llegan correctos a la mente. Hay mucha gente que empieza a tener este tipo de situaciones de anorexia por voluntad propia al principio, y ya después no se pueden detener y se mueren. Decía la doctora que necesitaban a veces 1 año de tratamiento alimenticio para volverlas a que tuvieran un pensamiento correcto. Esa es la parte que el hombre y la mujer anoréxica espiritual, que no piensan correctamente porque no comen ni beben. Dice, ahorita vamos a leer los textos de comida y de bebida, para que puedan estar fuertes,
para poder pensar de manera correcta espiritualmente. Por eso el diablo se mete y trabaja en el hombre, porque no se alimenta bien espiritualmente. El hombre y la mujer, cuando no se alimentan de manera correcta en el sentido natural, se enferman mucho, porque les falta algunas vitaminas en el cuerpo, algo que la defensa que tiene el cuerpo está débil, y vienen las bacterias y los virus y empiezan a hacer estragos en el cuerpo mal alimentado. Primera de Juan 1:10. Vamos a ver unos textos. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay gente que se siente muy pura y no peca. Es el manejo de la forma de pensar equivocadamente, anoréxicamente. La palabra dice en el 1:8, maneja también lo mismo y dice algo más. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Por qué estoy tocando el tema del pecado? Porque dice que el pecado entró por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres. Y la anorexia es de que no vamos a morir porque nos vamos en el rapto. El diablo engañando al hombre natural, que nos vamos sin ver muerte. Está establecido por Dios que los hombres mueran una vez, dice. En el Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una vez. Y se olvidan, por eso dice también en Santiago 1:22, 23 y 24, maneja que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Bueno, el que no hace la palabra, algunos no la hacen por ignorancia, otros la escuchan pero no quieren hacer la voluntad de Dios, del Señor y del Padre. Y ahí trae que se olviden de cómo son espiritualmente y se manejan de una manera equivocada. Estoy firme, estoy fuerte. La Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Esa es la expresión del consejo del apóstol Pablo. En Génesis 3:19 dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan, hablando de la sentencia después de que pecó el hombre haciéndole caso a la mujer y le da la sentencia. Dios dice, hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Esa ley de parte de Dios, el hombre cristiano se le olvida que debemos de volver al polvo, porque polvo somos. Por ahí había un epitafio en un panteón, decía, polvo eres, oh mortal, materia inerte, aquí está la igualdad, donde está la muerte. En la entrada de lo que era el panteón. Bueno, todos saben que tenemos que morir menos los cristianos que tienen anorexia espiritual, hablando de la comida. Vamos a ver a Juan 4:34, hacer la voluntad de Dios es la comida del hombre. Dice Jesús, mi comida es que hagan la voluntad de que me envió y que acabe su obra, mi comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Muchos tienen miedo a vivir por fe. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra del Señor, que no solo de pan vive el hombre. ¿Qué pasó con Elías? Yo creo que ahí en el cielo le dijo a algunos espíritus de Dios, vayan y entren los cuervos y vayan y denle de comer a Elías. Y los pájaros le dieron carne a Elías. Dios tiene todo el poder, dice que no hay nada imposible para él.
pero no tenemos la capacidad de entender cómo obra. Y si tiene cuidado de los lirios del campo y las aves de los cielos, cuánto más de nosotros somos de más grande estima. Pero no creemos en lo que dice la palabra. Ese es el punto anoréxico, porque no estamos llenos de la palabra. La bebida, 1 Corintios 10:4, también es importante beber. En el caso natural, estamos hechos de un 80% de agua y debemos de tomar líquidos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Cristo es bebida y el Padre es comida, para que podamos estar fuertes y pensando de manera correcta, para que nos enfrentemos al último enemigo. El postrer enemigo, dice la Biblia, que es primera de Corintios 15:26, hermano, por favor. El postrer enemigo, el último enemigo a vencer. Dice, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. El ejército que maneja la muerte, dice que la muerte le seguía, hablando de un Apocalipsis, sobre un personaje que es una bestia que sube del mar. Por ser enemigo será deshecho. Pero Dios tiene poder para dar vida y para dar muerte. Y el aguijón fatal, el salvo, no lo vence. Es vencido por la muerte. Vamos a verlo primero en el Salmo 13, 3 y 4. Y de ahí nos vamos a ir a verlo con claridad. Quiénes son los que son vencidos y que ese aguijón los mata. Mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo, vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Aquí dice con claridad, porque no diga mi enemigo, vencilo. El poseer enemigo vencer es la muerte. Primero, la muerte natural es una ley y que todos vamos a llegar al polvo. Eso de que nos vamos en esos tiempos, en arrebato, es traslapar el arrebato más de 1000 y pico de años, porque el arrebato no está en nuestros días. Nada más hay dos clases de cristianos, el que es vencido y el vencedor. Apocalipsis habla al vencedor, que venciere yo le daré que se siente en mi trono, como yo he vencido, etc. Tiene 7 versículos a vencedores. Y la importancia de ser vencedor o ser vencido tiene que ver el salvo, que no es santo, que no alcanza la santidad, es vencido. Vamos a Gálatas 4:24, dice que Abraham tuvo 2 mujeres. Dice, las cuales son dichas por alegoría, porque esas mujeres son los 2 pactos. El uno ciertamente el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. El salvo, le llama la Biblia siervo, doméstico, le llama. En mi Biblia dice doméstico. En las otras Biblias nuevas dicen familia de la fe. El doméstico no es familia. Es una persona que se contrata para hacer trabajos en una casa, pero no es del ADN de la familia. Y aquí dice que engendró para servidumbre, que es Agar. Y en el 8:35 de Juan maneja que Agar, el siervo, no queda en casa para siempre. El que queda en casa para siempre es el hijo legítimo, y el otro adoptivo tiene que tener una obediencia completa, eternidad sobre eternidad. Lo maneja también como días largos, la palabra. Vamos a ver varios textos sobre esto. Algunos hermanos nunca han escuchado que hay eternidades. Hay una promesa para el santo, una eternidad. Y después, en esa eternidad se tiene que portar bien para que pase a otra. Y después a otra. Vamos a ir a verlo con a la luz de la palabra. Bueno, el santo, aquí nos maneja que en el 8:2 de Romanos habla sobre el que es libre, porque
Ahí mismo en Gálatas, no lo ponga, dice que el otro nació de la libre, de Sara, y le llama libre, ahorita lo vamos a leer. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El que es librado del pecado. El otro, el siervo, es perdonado del pecado. Son dos cosas diferentes. Al siervo se le aplica la ley. ¿Cuál es la ley? La ley del pecado. No es librado. El salvo no es librado. Por eso dice que no queda en casa para siempre. Es vencido y no es librado de la ley del pecado. Es perdonado de sus pecados. Pero se le aplica la ley y por esa razón desaparece en los cielos. El aguijón fatal de la ley de Dios, ya ahí entra la voluntad explícita de esta ley que Dios ha puesto para el hombre, y el que no cumpla ser librado de esta ley va a desaparecer allá en los cielos, como una segunda muerte en los cielos. Dice que el siervo no queda en casa para siempre. El que es librado de la ley es el que tiene el Espíritu de Cristo. Dice Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de Él. Hablando al final, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Cómo podemos tener el Espíritu de Cristo? Por dignidad. Es Mateo 10:37 y 38. Dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a un hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hablando del padecimiento, lo dice con claridad Gálatas 6:12. Dice que los que están en la carne no quieren ser perseguidos por la cruz de Cristo. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Padecimiento es parte del precio de la santidad, la dignidad. Para que podamos tener el Espíritu del Señor, tenemos que empezar con lo espiritual, creyendo en las lenguas que vienen del Espíritu Santo y que demandan por nosotros nuestra santidad. Dice el 8:27, 26 y 27 de Romanos, nos maneja que nosotros no sabemos pedir. Dice, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, nuestra carne, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por nuestra santificación, por los santos, por nuestra santificación demanda a través de las lenguas, que son gemidos indecibles, que no los entendemos, pero que el Espíritu quiere llevarnos al Señor. Es importante que empecemos a construir, como dice el apóstol Pedro, una casa espiritual. Hay muchos grupos que no tienen lenguas. ¿Por qué? Porque Satanás los trasquila en el sentido del pensamiento, de las tradiciones. Dice que invalidan la palabra por las tradiciones, dice el Señor. Y en esto tiene que ver el que no seamos espirituales, que nos creemos en un medio cristiano donde no hay lenguas. Es importante que nosotros nos llenemos de la bebida, que es el Espíritu del Señor, y la comida, que es el Espíritu del Padre, para que tengamos un pensamiento fino espiritual, que podamos discernir perfectamente todas las cosas. Maneja la palabra el apóstol Pablo, un discernimiento perfecto, hablando de esto, para que podamos saber que allá en los cielos, vamos a ir viéndolo, hay para los santos, hay una obediencia especial. No van a salir, no se le va a dar ni una tercera parte como el ángel caído, que por las dos otras terceras partes dice que se rebeló. Subirá a los cielos y será igual al Altísimo. La soberbia. La soberbia trae algo anoréxico. ¿Por qué? Porque
se pierde la ubicación de nosotros cuando somos soberbios. Empezamos a pensar equivocadamente. Satanás ha de estar demasiado arrepentido de haberse rebelado contra Dios. Vamos a empezar con los santos, hablando de ellos. En el 15:15 de Job, dice que él no confía en los santos. He aquí que en sus santos no confía, y ni en los cielos son limpios delante de sus ojos. Los segundos cielos, donde una tercera parte gobernaba a Satanás y por eso se envaneció, se llenó de iniquidad, se rebeló. Dice que su sabiduría la corrompió. Entonces, el santo tiene una sabiduría que es el alma y va a ser glorificado, va a ser perfeccionado en su alma, pero ni siquiera una tercera parte se le va a dar. Va a estar en los cielos, así lo dice en Apocalipsis, en el 3:12, que será columna y nunca saldrá. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, en el reino de Dios, y nunca más saldrá fuera, nunca más. No podrá ir ni siquiera al paraíso a visitar a los que son salvos, a familiares. No va a poder salir fuera. Es importante entender que el santo va a estar en el reino, que es algo demasiado grande, demasiado bello, pero no va a poder salir, ser libre de salir al universo. Ese va a ser parte de no haberse dado todo completo, de no haber tomado decisiones drásticas, porque a veces dice, a lo mejor mi mujer me deja, o mis amigos me hacen a un lado. Muchas cosas que tienen que ver con el menosprecio o el desprecio a aquel que toma la decisión de la perfección. Bueno, el santo, como va a estar glorificado en su alma, es un ser creado, nuestra alma es creada, y se le va a dar un cuerpo para que esté ahí en el reino, ya dejando atrás al salvo, aquel que es siervo y que no queda en casa. El santo tiene que tener obediencia de una eternidad a otra. Hay textos, vamos a ir viendo los textos, en donde de dónde saca estas cosas para los que nos escuchan y que nunca han escuchado este tipo de mensajes. Vamos a Crónicas 16:36. Bueno, dice, bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Hay eternidades forever. Pero hay una promesa para el santo de una que es suya. Ya las demás tienen que ganárselas. El único que tiene la bendición es el perfecto. En el 22:5 de Apocalipsis habla que reinarán para siempre jamás. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Ellos van a salir al universo para siempre jamás. Son inmortales, los perfectos. Y la falta de voluntad para alcanzar esto, dice la Biblia, que quien quiera que haga esto, dice. Las normas que pide el Señor para ser perfectos, aquí las vamos a dar también rápidamente. Una de las más fuertes que no quiere la mayoría de los hombres, no quieren hacerlo, porque no quieren humillarse. La Biblia dice, el Señor nos dice que debemos de ser humildes como Él, hablando de su ejemplo, que debemos ser humildes como Él es humilde. Bueno, aquí era la eternidad a la eternidad. El Salmo 23:6 dice el salmista que en la casa de Jehová moraré por largos días. Son eternidades. Dice que un día es igual a 1000 años. Imagínense un largo día.
cuántos miles de años puedan ser, pero la Biblia tiene seccionadas las eternidades. Y también en el 24:7 del Salmo, alzando puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. Puertas eternas son puertas de una eternidad a otra eternidad. En el 9 también, 24:9, de ahí mismo. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Aquí vuelve a hablar de puertas eternas. Largos días de eternidad a eternidad. Para el santo tiene que tener una obediencia. Y nosotros los que, como dice el apóstol, hemos sido llamados para ser perfectos, vamos a tener autoridad sobre ellos. Y si se portan mal, vamos a tener autoridad para destruirlos. Así como le vamos a dar vida a los santos, los vamos a glorificar. Eso lo dice escondidamente la palabra. Para eso está el cuerpo de Cristo, dice, hablando de esto, el apóstol Pablo. Los que son cuerpo del Señor son los perfectos. Para eso vino el Señor. La iglesia es de los perfectos. Vino y se entregó por ella y la amó, porque son sus hermanos, son los que van a estar, dice la palabra, en el cuerpo de Jesucristo. Y el santo va a tener el problema del aguijón fatal. Todos allá nos vamos a ser obedientes. Los perfectos van a ser divinos. Y la perfección es divina, no es creada. Satanás fue perfecto creado, dice el 28:14 de Ezequiel. No lo ponga, hermano, para aquellos que nos escuchan y quieran apuntar. Cuando repasan también la prédica, pueden apuntar. Y él fue hecho perfecto y sin embargo se rebeló. Dios ya no confía en lo creado. Y para eso está haciendo un conjunto de seres divinos perfectos. La nueva criatura es la divinidad. El santo no es nueva criatura. Tiene la bendición de ir al reino, porque va a ver al Señor con santidad. Sin ella nadie verá al Señor y no van al reino. Pero tienen que portarse bien, de eternidad a eternidad, para seguir pasando. El aguijón ahí va a estar, en ellos, el aguijón fatal. Porque no lo vencieron, tampoco fueron vencidos. Pero la lucha sigue para ellos, el santo. Y la desventaja de ellos es no poder salir a gobernar los cielos, los reinos que habla Daniel 7:27. La importancia del aguijón. Juan 12:48. El que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien me juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Es entonces cuando no nos alimentamos, somos anoréxicos espirituales, no entendemos los planes de Dios y por ignorancia pecamos. La ignorancia es pecado. Hay unos que dicen, no, yo no sé, dice, el Señor no me va a juzgar por ello. No es cierto. La ignorancia no nos exime de la aplicación de la ley de Dios. Y la palabra que ha hablado el Señor los juzgará en el día postrero. La voluntad del Padre, vamos a ir viendo lo que es básico para ser eterno, para ser inmortal, para no estar en ese pleito de cada eternidad, estar peleándonos con el aguijón fatal, para ser inmortal, dejar atrás el pleito del aguijón. Necesitamos creer en las palabras del Señor. Y una de las cosas es que nos dice en Mateo 5:48 que debemos ser
perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección es la bendición de tener todo. Dice que el que venciere todo, poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Si nos vamos a Mateo 19, 21, ahí nos dice cómo ser perfectos. Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, si quieres, el rico que lo alcanzó y iba feliz, pero cuando él le dijo esto, se fue triste. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. A los pobres que van a ser del reino, porque dice que él anunció a los pobres el evangelio del reino. En Mateo 11:5 dice, a ese hay que darles, hablando de ir a predicar y hacer frutos de santificación y de perfección. Dice que a los pobres es anunciado el evangelio al final del versículo. A esos son los que dice la palabra con relación a vende todo lo que poseéis, dice en Lucas. Renunciar a todas las cosas también lo dice en Lucas. Pero ahí en el 19:21 dice, si quieres ser perfecto, si quieres ser inmortal, si quieres tener todo, hazlo, véndelo. Si no, no lo tendrás. Pero por esa razón el Señor vino a los que tienen la bendición de entender que no son anoréxicos porque han crecido en la comida, en la voluntad de Dios y en la bebida. Mientras no comamos y bebamos en lo espiritual, pensamos en lo natural. Andamos en lo natural. No nos movemos de lo natural. Nuestra mente es la natural. Por eso no somos, en el sentido espiritual, finos para pensar de manera espiritual, porque no tenemos el filtro, no tenemos el fósforo, el potasio, el cloro, hablando de manera figurativa en nosotros, lo que es la comida y la bebida como figura, para que podamos entender el camino a la perfección. No, es que eso fue es que ese joven tenía su corazón ahí. No, hay gente pobre que tiene poco y que tiene su corazón ahí. Y que se aferra a tener la economía, para que lo vean bien la sociedad, para sentirse bien. Pero la palabra nos dice otra cosa. Si queremos que el aguijón de la muerte, el aguijón fatal, no solo aquí, es el postrer enemigo a vencer, sino en los cielos, el poder de Dios para dar vida y para dar muerte. Van a tener que estar sujetos de manera del día por día, largos días, un día largo a otro día largo, tendrán que pasar con un examen, por decirlo de una manera figurativa, para seguir en el otro día eterno, de eternidad a eternidad. En la casa de Jehová moraré por largos días. Aquellos que que van a tener la inmortalidad o que tendremos, porque así será conmigo, tenemos la bendición de no estar preocupados por pasar de una eternidad a otra. Simplemente seremos perfectos divinos, no perfectos creados. El perfecto creado, Dios no tiene, como dice la palabra sobre los santos, no confía en ellos. No confío en Satanás, lo creó perfecto, Luzbel, y se le reveló. Y ahorita no confía en ningún ser creado. Le va a dar todo al divino, al Hijo de Dios, al que alcance a ser hijo de Dios. También es para las hermanas. Serán
ángeles de Jehová se alcanzan a cumplir sus leyes que tienen de obediencia también. El hombre también tiene obediencia, es lo principal para estar en un ejército, el ejército del Señor, como guerreros de su cuerpo de gobernación. Tenemos que ser obedientes, obedientes. La obediencia es lo principal. Por eso la desobediencia del ángel caído, ya el Señor tuvo una experiencia y ya no la vuelve a tener Dios. El santo va a estar bien cuidadito. ¿Por qué? Porque es creado. Va a ser glorificado en su alma. No quiso brincar a hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Por esa razón va a ser glorificado ahí. Y va a tener menores grados de glorificación con relación al Hijo, que es divino, al que tiene la potestad de ser un ángel todopoderoso. Es algo muy grande que no es tan fácil llegar. Para los valientes dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es el valiente, el que deja atrás el yo y brinca a hacer la voluntad de Dios para que después sea libre en la eternidad. Y primero aquí en la tierra, tener la bendición de estar gobernando la tierra y después los cielos. Que el Señor los bendiga, hermanos.